En este ejemplo vamos a utilizar también otra propiedad de Scratch, como es la de funcionar con la webcam. En este caso, el programa lo que va a hacer es mostrarnos un globo que aparece en una posición al azar dentro de nuestro eje de coordenadas y se mueve ligeramente cada 3 pasos en una dirección y con un giro aleatorio también entre menos 30 y más 30 grados. Eso da efecto de que el globo está volando por la pantalla. Lo más interesante de este ejercicio es que activamos la opción de vídeo encendido, fijamos la transparencia del vídeo al 40%, si no se vería solo nuestra cara, y de esta forma se ve superpuesto con el escenario que hemos escogido, que en este caso son también unos globos, para que dé sensación de una fiesta. Y si el movimiento que detecta la captura de la webcam es mayor que un valor determinado, que en este caso le hemos puesto el umbral de 20, entonces el globo hace pop y se cambia el globo de forma y se esconde y vuelve a aparecer en otro sitio al azar, que es este segundo bloque donde se produce todo ese evento. Si lo probamos, voy a probarlo a pantalla completa. Cuando muevo, si yo no toco el globo no explota, pero si me muevo, puedes hacer juegos con la cara o con las manos y el contador va sumando los globos explotados. Como vimos hasta ahora, se puede hacer que esos puntos se vayan incrementando hasta un valor determinado, o que si el globo no es explotado en un determinado tiempo, pues que reste puntos.